Natrafen Plus, el medicamento que acaba con los dolores más intensos, está disponible en farmacias. Natrafen Plus, de Disfármaco, calidad que crece, para acabar con esas molestias de las fiebres y los dolores de cabeza. Busque siempre Natrafen Plus. Banco de Ahorro y Crédito Empire, el lugar donde usted consigue las soluciones en negocios, financiamiento de vehículos, préstamos personales y ahorro. Avenida Bolívar 409 en Gascue y agentes autorizados en tiendas de LIR Comercial. Banco de Ahorro y Crédito Empire. La Monumental de Seguros en la avenida Piquilora número 1, en la entrada de Santiago, su nuevo local donde usted consigue todo lo necesario para asegurar vida, automóvil, vivienda, viajes, propiedades, todo lo que usted necesite asegurar, tiene una solución en la Monumental de Seguros. Continuamos Revista 110, doctor Racine. Bien, señores, en las últimas 2 semanas hemos sentido la satisfacción de ver cómo ha brotado el agradecimiento y el buen juicio de personas que siempre estuvieron ocultando su militancia y su accionar en política. Quiero de verdad, felicitarlo porque acabamos de tener ese comentario antes de leer esta. Es una pena que en esta circunstancia por la que atraviesa el país y gran parte del mundo no sean propicias para la gran celebración que merece el cambio de gobierno que tendrá lugar el próximo domingo, cuando se instalará un nuevo Congreso Nacional y que los ciudadanos Luis Abinader y Raquel Peña sean juramentados como presidente y vicepresidenta de la República. Hay muchas razones para celebrar, porque se trata de una gran renovación, no solo del Poder Ejecutivo, con un gran equipo ministerial ya anunciado, sino también con el Poder Legislativo. Eso lo dice nuestro próximo embajador ante la capital de España. Totalmente de acuerdo, y lo acabamos de decir, que es una pena que en un despacho se entregue una banda presidencial. Lo que se va a hacer es lo correcto en la medida que lo permita el distanciamiento. No es justo que un triunfo de un 53% se haga en casi forma clandestina, con la presencia de un secretario de Estado que solamente fue superado con la presencia del vicepresidente Bush cuando ganó otro presidente. Yo creo que esa es una posición correcta de alguien que siempre trabajó por el cambio, porque es la realidad. La semana pasada tuvimos un invitado que nos dijo: hay realidades que no se pueden negar. Nuestra dependencia de Estados Unidos, nos guste o no, es una realidad. Los capitales tradicionales dominicanos son realidades centenarias y no es verdad que un discurso o una posición la va a cambiar. Nosotros queremos presentar a Fernando Peña ahora y quisiéramos hacer una introducción importante. Hacía mucho tiempo que un invitado no tenía la aceptación que ha tenido Fernando en estas 3 últimas participaciones, lo que ha hecho obligado al programa, a obligar a Fernando, que no es un hombre muy dado a ir a todos los medios y todos los días, a que viniera más regular aquí, por lo menos a darnos posiciones. Esta vez quiero decir que no tenemos medida, solamente algunos medios es que dan las medidas, pero muy pocos invitados provocan la aceptación y el deseo de seguir escuchando a Fernando Peña. No creo que sea por ser un buen expositor. Creo que las personas siguen a los que elaboran ideas o que ellos desean o que ellos comparten. Y quiero hacer eso porque con Fernando los nacen 2 lazos. Uno de amistad vieja y el otro es de contradicción. Muy pocas veces Fernando y yo hemos estado de acuerdo.
porque él cogió un camino que yo decía que era equivocado. Y parece que el tiempo me dio, busquen en la historia qué pasó en los años 90, con todo aquello que él defendió y creyó. Y que no ha dejado de depender, no lo ha cambiado, porque son también personas muy tercas, muy cabezaduras. Bien, nosotros vamos a hablar con Fernando y quisiéramos esta vez pedirle un favor. Como tenemos tiempo suficiente, yo quiero pedirle a Fernando que independientemente de que en las últimas dos participaciones él entiende que la justicia, la transparencia y la terminación de la impunidad, la justicia a aquellos que han depredado lo nuestro, porque cuando un funcionario se lleva lo ajeno, se lleva lo de todos. Y esa persona, independientemente que ya se ha dicho en 3 programas y que no tenemos que repetirlo, aunque quizás tengamos que ratificarlo, es sin querer trazarle un programa de gobierno a un gobierno nuevo, porque Fernando Peña no anda buscando ni vino aquí a pasar recibo, porque él está acostumbrado a no estar en el gobierno, no le hace falta lo que nunca ha tenido, pero sí tiene algo que nosotros sí queremos que nos enseñe, y es la cantidad de estudios que ha hecho el observatorio y que en todas partes del mundo los gobiernos organizados se apoyan en estudios de universidades que investigan, y la nuestra en el área de los observatorios tiene elementos suficientes para en energía, en salud, en comida, en educación superior y en obras públicas y transporte, puedan por lo menos orientar a un gobierno que ha tenido que usar demasiados recursos y demasiado esfuerzo y demasiadas fuerzas para poder llegar a ganarle a un partido, porque no se ha tenido todavía la conciencia de lo que era sacar al PLD del poder. Yo particularmente pensaba que era imposible. Como el 30 de mayo yo nunca soñé que 6 hombres iban a ponerse los pantalones y iban a caerle a tiro a Trujillo. Nunca, cuando me lo dijeron no lo acepté. Que mataron, pero ¿y quién y dónde? Lo mataron y se acabó Trujillo. Y se acabó el PLD, el 5, y pasado mañana ya será un partido reformista social cristiano, Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, yo quiero darle la bienvenida a Fernando y decirle que sin sacarlo de la agenda, incluya en su exposición de hoy algo, por lo menos en una área, que el observatorio haya estudiado, como el caso de energía, que inclusive a principio fue invitado a la discusión del pacto eléctrico, pero después parece como que lo excluyeron, y que nos diga realmente ahora mismo en que hay personas que me dicen, pero yo tengo mi negocio cerrado y me llega, ¿cómo que se llama eso, Félix? La potencia, 100,000 pesos, y yo estoy cerrado y tengo que apagar y que cerrarme. Y entonces, yo creo que si el presidente dice, abonen esa potencia a futuras facturas, va a revivir una cantidad de negocios, porque el gobierno lo que está atendiendo es al pobre y al rico darle el fase, pero la clase media no está cubierta, y eso preocupa a uno. Entonces uno quiere que gente que tenga los datos venga y se lo diga. Fernando, yo no quiero que tú le hagas un programa de gobierno a Luis, pero bienvenido. Bien, muchas gracias, doctor. Pero a mí me gusta siempre cómo empiezan sus programas. Por ejemplo, parecería ser, no fue una premonición, pero como que yo sabía que íbamos a comenzar este programa por los opuestos, ¿no? Yo había pensado
justamente porque mi propósito es plantear cuáles son los 3 o los 4 desafíos fundamentales del gobierno que entra. Y plantearlo no importa incluso por dónde viniera la agenda de Julito Jacín, que nadie sabe nunca cuando llega al programa cuál es. Y eso es muy bueno y permite la naturalidad con que salen las cosas para plantearlas a un país que le hace falta la franqueza, la transparencia, la responsabilidad para abordar problemas tan graves como los que pasa esta nación. Y ciertamente, doctor, yo había pensado en poner el ejemplo de Trujillo y de lo que pasa a partir de la muerte de Trujillo, los cambios que se operan, y cómo nadie se lo imaginaba que eso era posible. Se había producido en 1956 todo ese movimiento que llevó a la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre. Después de la feria. Sí. Y después de la feria, tras esa gigantesca inversión, ahí tenemos la feria heredada, ¿verdad? Vino una crisis. Sí, vino una situación tan aguda que ese espíritu tan majestuoso, tan tan bonapartista, tan de poder, tan soy yo, tan l'état c'est moi, ¿ah? El Estado soy yo, que se apoderó finalmente también del danilismo ahora, ¿no? El Estado era él, su gobierno, su partido, su justicia, su todo, ¿no? El país no creía que Trujillo lo habían ajusticiado, no lo creía. Yo siempre he repetido la anécdota de que yo estaba de muchachito en Fundación de Barahona, me estaban poniendo la vacuna de la antituberculosis, esa que se le dañó a uno, que uno no se la encuentra todavía porque le subió muchísimo, ¿no? Sí. Yo la tengo ahora en la espalda, la marca. Entonces, cuando eso se dio en el pueblo de Fundación, nadie creía que Trujillo lo habían matado, porque en la conciencia colectiva, Trujillo era inmorible, para usar ese término tan forzado, ¿no? No se podía morir. Y la gente lo creyó tanto que el de la guaguita de la sanidad, lo he repetido esto aquí, creo que en este mismo programa, dijo: señoras y señores, pueblo de Fundación, Trujillo no ha muerto, ni morirá jamás. Y el pueblo cogió la calle de verdad, porque no había muerto. No terminaron de escuchar que él dijo: porque vivirá eternamente en el corazón de los dominicanos. Que era una manera de decir, lo mataron, pero tenemos que recordarlo. Sin embargo, la gente hizo una fiesta. Ahí mismo, lo recuerdo como ahora desde muchachito, cuando me ponían esa vacuna, ahí al lado de la iglesia evangélica en la escuela primaria de Fundación. Había tanto miedo que tenían hasta miedo de decir que se murió. Que se murió. Y no solo eso, 3 días después, doctor, usted lo sabe más que yo porque usted estaba ya más adelantado, aquí no faltó un símbolo de Trujillo que no lo pisoteara la gente y que no saliera a buscarlo donde quiera, y acabó con eso. Pero sin embargo, quienes toman el poder y la oligarquía que toma el poder, la de tránsito, el balaguerismo incluido, y la que toma el poder, incluso hasta los cívicos, no querían matar a Trujillo en la conciencia colectiva. Era matarlo en la conducción del Estado porque otro tenía que hacerlo. Y usted sabe que ahí empezó la primera depredación del Estado dominicano, que lo repartieron por tajo, con ese cerebro especial de los armenteros que funcionó para entregar toda la propiedad pública que era el patrimonio de la familia Trujillo. Este era el estado más rico que había en toda esta región, desde que conquistó y recuperó esa riqueza. Pero el pueblo rápidamente se recompuso, y se recompuso tanto que 2 años después Juan Bosch fue electo presidente de la República, aspirando a una democracia que todavía la estamos soñando, ni siquiera como la sueño yo o usted, sino como la soñó Bosch en aquel periodo. Y hoy precisamente los hijos de Juan Bosch son los que hicieron el último desastre durante 20 años, que repitió exactamente lo que pasó entre 1960, 61 y 1965, donde volvió Balaguer, justamente remanente del Trujillato. Y todavía en la calle usted escucha, o sea, ¿qué falta hace un Trujillo? Porque que lo metieron en la cabeza y duró tanto que es así, eso mismo quiso hacer el PLD ahora. Entonces yo pienso que es un acto de justicia histórica lo que ha hecho el pueblo dominicano con la salida del PLD, pero yo no quiero dedicar tiempo a eso ahora porque ya hablamos de los 7 pecados capitales y yo dije aquí que Danilo iba a terminar sin partido, sin gobierno y sin impunidad garantizada. Y yo digo, no la tiene garantizada porque la conciencia colectiva de este país cambió, y no cambió por el PRM ni por Luis Abinader, no señor. Este pueblo cambió y se sacudió a partir de las grandes movilizaciones sociales que se produjeron
en los últimos 8 años y particularmente en las grandes movilizaciones acontecidas durante 3 últimos años, donde la propia oligarquía quiso recuperar a Marcha Verde como recuperaron el 5% a través de la misma lógica, con los gringos instrumentando la línea de la revolución de colores. Ya eso lo hemos discutido antes. Lo que quiero es situar el contexto en que quiero fundamentar los desafíos que tiene el gobierno del presidente entrante, que se juramenta el próximo domingo, que es un presidente efectivo desde ya, porque oportunamente en este país la pandemia ayudó, la velocidad de los acontecimientos y el trauma institucional ayudó a que aquí Danilo Medina no viviera en el gobierno por el tiempo calendario, no por el tiempo histórico, la soledad del poder. Y entonces él se va tranquilo y por eso yo perfectamente lo entiendo, además, por problemas de los resabios y hasta de la formación. El sanjuanero que sale de presidente de la República, el espacoredo que sale de presidente de la República, tiene sus propias formas de ser y de actuar en la vida. Y precisamente él no podía negociar ni perdonar lo que se hizo y lo que aconteció cuando se produjo su toma de posesión en la ocasión anterior y la actitud que se asumió desde el propio PRM, sino que igual no podía perdonar exactamente lo que le hicieron cuando lo hicieron salir del Palacio Nacional, y él se retiró estratégicamente a construir las bases para retomar el partido, y lo retomó para ganar el gobierno y se impuso, y para desarrollar una lógica que le permitiera construir su propio grupo, tal y como lo había hecho en traición hacia él Leonel Fernández. Yo, fíjese el recorrido que hice para plantearle este tema de los desafíos. Sin embargo, el domingo Rafael Abinader va a encontrar un país atravesado por 3 crisis y una gigantesca crisis que la incluye las 3. Esas 3 crisis son la crisis sanitaria, que no se la inventó Danilo, ni se la inventó nadie. Es un producto de un fenómeno y de una situación de carácter planetario que estamos viviendo, al margen de la teoría de la conspiración y si el virus fue programado o no, si es una creación de laboratorio o si no. O sea, al margen de todo eso, y al margen de la realidad del peso de las farmacéuticas, de los grandes negocios, de las grandes riquezas, de las grandes mineras, las grandes farmacéuticas haciendo negocio y las grandes mineras aprovechando las condiciones para imponerse. Y eso lo vamos a ver como parte de los desafíos del propio gobierno que entra ahora. Esa crisis sanitaria, una crisis de la que hay que salvar el país, que es la crisis ecológica y medioambiental, que no es aquí ahora, ni se vive ahora, ni se la inventó Danilo tampoco, pero que es una crisis real de la que vivió el danilismo, los grupos corruptos también, igual que pasó con el tema de salud. Pero no me refiero al danilismo porque sean PLDistas, es que así viven y medran los grandes grupos económicos de este país. Y aquí existe, a propósito de la instalación del nuevo gobierno, el peligro de que este gobierno no es que sea capturado después, sino que nazca de verdad capturado por los grupos monopólicos de este país, que son los responsables de todos los desastres anteriores. Y yo en eso he sido claro, coherente, he dicho esto desde el principio, nada más hay que revisar la revista el año pasado en 4, 5, 6 programas desde febrero hasta el 1 de diciembre, que fue el último grande del año pasado, donde analizamos estos problemas. Y la tercera crisis es la crisis sociohumana, que toca el tema de la delincuencia, el tema de la educación, el tema del empleo. Fíjese que separé el de la salud pública, que toca el tema de los niños, el tema de nuestras mujeres y el problema de la juventud. Esa crisis sociohumana también es uno de los 3 grandes elementos a los que hay que dar respuesta. El que quiere un programa de gobierno que sirva para algo, tiene que preocuparse por esas 3 cosas. Incluso lo digo con toda responsabilidad porque lo creo en el mismo orden. Ahora, todo eso es la única forma de enfrentar la pobreza y darle respuesta a un tema, como usted dice, que es el tema, no es de la clase media, es primero de la clase trabajadora del país, que es la inmensa mayoría de la población. Y segundo lugar, de sus clases medias, porque son un grupo de punta que permite justamente afrontar desafíos en la sociedad dominicana y en cualquier sociedad de manera fundamental, porque además su acceso a la cultura, su vínculo a la tecnología, su relación con los elementos de la modernidad,
le permiten desde sus condiciones sociales aportar en una de dos lógicas. O en la lógica de saltar, favoreciendo la estrategia de los grupos monopólicos dominantes, o en la lógica de articularse a las comunidades y a las fuerzas sociales que son dueñas del trabajo para producir un cambio en una perspectiva de desarrollo integral efectiva y verdadera, no telegénica, como lo intentó hacer y lo hizo, a partir del diseño malvado y maldito de Leonel Fernández, el diseño telegénico, a partir del criterio de que la realidad no existe, sino la percepción que tenemos de ella. De esa percepción ellos han sido víctimas y por eso Leonel termina fuera del PLD y sin PLD y Danilo, sin PLD y camino de la cárcel. Con Leonel detrás también y en fila, por lo que podemos analizar también, porque no es solo, ni de gratis tampoco, ni por decisiones del imperio, sino de una sociedad que no creía que iba a morir Trujillo, lo mataron, no lo entendió, pero después, cuando se da cuenta, reaccionó de la manera que ha reaccionado este pueblo. Por eso yo digo con toda responsabilidad, y lo he dicho aquí más de una vez, que aquí no ganó el PRM, ni la alianza del PRM. Aquí ganó el pueblo dominicano con un voto de castigo. El pueblo votó por lo que no quería y dijo lo que quería. Tan lo dijo que durante 3 años a todo el que no era gobierno PLDista lo llevó a las calles exigiendo no corrupción y cese de la impunidad. Entonces, aquí cuando yo hablo de desafíos me refiero a ese tipo de cosas. Entonces, para acabar con la pobreza, aquí se necesita 3 cosas claves. Número 1, acabar con el robo y con la impunidad y rescatar lo robado. Cuando menos comenzar, doctor. Segundo, este pueblo necesita transparencia y responsabilidad, pero no la transparencia de algunos organismos multilaterales que en nombre de ella lo que hacen es que crean situaciones peores en el marco de nuestros países, sino la transparencia que se fundamenta en una cosa que Julio Jacín me decía a mí que cómo era posible que yo planteara eso en este mismo programa cuando yo decía que aquí era revolucionario cumplir la ley. Y yo decía, aquí la única cosa, cuando discutíamos el pacto, le dije, el pacto puede ser de un punto, le dije, cumplir la ley. Porque si usted cumple la ley no hay contrato oneroso, no hay cosa por abajo, no hay mafia de combustible, no hay kilovatios robados, no hay desorden en las EDE, no hay apropiación de la propiedad pública. O sea, se cumple la ley. Aunque sea una ley surgida de un Congreso controlado por el beneficiario. Así mismito, hoy en este país. O dígame si no, si aquí se cumple la ley que tiene que ver con hacer contrato, ¿usted cree que Barrigol estuviera hablando de la ampliación de una mina al doble de lo que tiene ahora cuando las comunidades se están muriendo así a su lado? Y que Juana Barceló vaya con todo el desparpajo ayer a televisión a decir eso, que ellos cumplen y que hay una taza de oro. Yo la quiero beberse un vaso de agua de la zona donde ella dice tienen agua limpia, a ver si termina de beberse el vaso de agua, en comunidades que le están dando 3 galones de agua por semana, 5 galones de agua por familia por semana, doctor, durante años. ¿Cómo es posible eso? Entonces, no me voy a desviar porque son cosas que casi apasionan a uno por el problema de lo duro que es la verdad. Sí. Son cosas que dan ganas de llorar. Lo mucho hasta Dios lo ve, como dice el pueblo dominicano. Entonces, cuando yo hablo de los desafíos, hablo de esas 3 crisis, estoy hablando de cosas que tienen que ver con la pregunta que usted me dice y yo se la sitúo de manera muy precisa en los aspectos que creo hay que precisar ahora. Yo creo que aquí hay una crisis sanitaria a la que el gobierno actual tiene que dar respuesta de inmediato. Creo que hay una expresión pública buena, pero creo que hay muy malas señas, también vinculadas. La expresión pública buena, ¿cuál es? Es necesario incorporar la comunidad y la gente y todos los actores del país a enfrentar la pandemia. No para que la gente aprenda a usar mascarilla pura y simplemente, no, sino para que se adopten otra cosa. Ahora, si este gobierno cree que va a enfrentar la pandemia arrodillándose al poder de las financieras y de los importadores y de las farmacéuticas, erró. Y lo vamos a ver de aquí a diciembre. Ahora, si se incorpora a integrar y a incorporar lo que la ciencia permite y la experiencia de otros países permiten, es así. Y se lo voy a decir con un sencillo ejemplo. Bolivia acaba de aprobar una ley, doctor. Una ley, a pesar de que hay un gobierno de dictadura y un gobierno salido del golpe a Evo Morales. ¿Cuál fue? La relativa a liberar de la hegemonía de las farmacéuticas los tratamientos para el COVID. Y han incorporado uno de los más exitosos, demostrado con datos, no lo digo yo, ni porque lo esté promoviendo, el uso del dióxido de cloro como una alternativa. No estoy hablando del insecticida, Yo estoy hablando del dióxido de cloro. Está demostrado científicamente que es un proceso científico y el dióxido de cloro se usa para conservar, por ejemplo, la sangre.
Yo no soy médico, yo no conozco nada de eso. Ahora, yo lo que sé es que hay experiencias ahí y no se pueden cerrar las universidades bolivianas, el Congreso boliviano, los municipios en Bolivia, el aparato sanitario humano de Bolivia, por ejemplo, lo que pasó en Ecuador, lo que pasa en otros puntos del mundo. Y no quiere decir eso que no se abra uno y que no esté de acuerdo con el proceso de construcción de vacunas, de todas estas iniciativas de la ciencia. Ya hay varias vacunas en el mundo. Pero este país se va a preparar o no para eso. Vamos a permitir que, porque dependemos no de Pompeo y de Bush y de Trump y del diablo en los Estados Unidos, este país no acceda a otras formas para afrontar la pandemia. Tiene que ser así y tiene que ser con libertad, porque tiene que ser pensando en el pueblo dominicano. Entonces, se necesita, número uno, participación comunitaria e incorporación efectivamente de otros valores. No es a través de supercomisiones como la de Alejandro, no sé el apellido. No es ese el problema. No es tampoco poniendo un sector salud, que es poca de las señas de traje, que pueda estar en manos de los dueños de las grandes empresas privadas o de gente articulada a los grandes negocios de la empresa privada de la medicina. Yo no me pongo a nadie ni juzgo a nadie en términos personales, porque no puedo hacerlo. Además, hay que ser serio y responsable con lo que usted cree. Ahora, yo sí sé que hay que tener cuidado de no pasar el sector, terminar de pasar el sector de salud de este país y el sector público de salud y la salud pública a manos de los grupos privados que han hecho negocio con la medicina. Si eso está claro, a mí me importa que sea o no de Unión Médica, pero tiene que estar claro eso y tiene que estar clarito que no es a servir a su negocio ni al negocio privado, sino a la salud pública de este país y a garantizar la incorporación no solo del cuerpo sanitario, sino de las masas del pueblo dominicano organizado para enfrentar la pandemia, como hay experiencias exitosas en otros sitios. Yo creo que tú te has ido por un camino correcto, porque hasta ahora el triunfo de la oposición sobre el Partido de la Liberación Dominicana estaba centrado en dos puntos, dos asuntos que yo entendía que ya había sido suficiente. Uno era el agradecimiento, es decir, tú sabes bien que el voto duro del PRM era, según las últimas elecciones, un 35%, y quien hace que el PRM llegue al poder es ese 53 que es producto de muchísimos elementos, pero que tienen nombre y apellido. Todas esas personas no han podido pasar a la cúspide del gobierno nuevo, pero no quiere decir que en esa guava acabe todo el mundo, ni que todo el mundo estaba buscando cosas, pero ya se logró lo primero. Lo segundo es el principal objetivo. Principal objetivo por el que perdió el gobierno, un gobierno que para mí llenó su cometido, fue que no supo defenderse y no supo parar la corrupción. No la supo parar. Dejó que eso, y el que calla otorga. El principal. ¿Usted dice el gobierno pasado? No, el que está saliendo ahora, sí, este domingo. Ahora. Sí. Y lo que más me preocupó, Fernando, y te lo digo y te lo confieso, es cómo la oposición seccionó el PLD en dos. Y me alegró lo que dijiste ahora, porque le diste solución de continuidad desde el 2004 hasta hoy, y no me dijiste 2004, 2012 y 2012, 2020. Porque mucha gente ha focalizado 2012, 2020, inclusive ayer alguien me llamó la atención, me dijo, mira, ya Leonel lo de él prescribió. Dice, prescribió pero no pasó. Porque una cosa es que prescriben los tribunales y otra cosa es que prescriben la mente mía. Es decir, él tiene cuenta pendiente conmigo, más que este gobierno. Entonces, entraste en una etapa de que ya hay que mirar para adelante. Tenemos no solamente eso, sino lo primero que dijiste. Primero tenemos que vencer lo imprevisto. ¿Cómo un país va a poder sobrevivir a una crisis que le da a todo? Mira, es una crisis de salud, una crisis económica, una crisis de empleo, una crisis política, una crisis que cambió toda la vida de nosotros, pero tiene otra cosa, que no se sabe cuándo termina, Fernando,
Porque si tú dijeras, no, es hasta diciembre, pues hacemos un plan de austeridad hasta diciembre y se acabó y en enero viva. No. Sigue por donde vas, porque ya es hora de coger los escombros y quitarlo y comenzar a construir. Doctor. Porque si lo que vamos a estar mirando para atrás, ok, yo propuse ayer en la inauguración de la cárcel de la Nueva Victoria que el presidente Medina se constituya en prisión para comenzar y ya. Quédate ahí y vamos a comenzar para alimentar leones en el circo romano o para hacer justicia por algo o que él cometió o que a lo mejor cayó, porque hay también la complicidad por omisión y por comisión. Entonces, vamos a ver una cosa, Fernando. Hoy el principal reto de lo que tú estás mencionando, ¿cuál es el principal? Pero yo le dije que ese es uno. Ese yo no mencioné yo mencioné nada más el de la crisis sanitaria. Allá. Sí, ese es uno. Lo que pasa es que tiene todo elemento en la vida política, económica y social de un país es el resultado y el producto de un conjunto de elementos que lo intervienen. Y ese proceso obliga a que tengamos respuestas globales y respuestas integrales a los mismos. Cuando hablo de la crisis sanitaria me refiero a cuestiones que tienen que ver con otros elementos, incluyendo legales. Primero le dije, para resolver y afrontar este problema se necesitan tres cosas. Uno, la incorporación de la comunidad y la unidad del país para enfrentar la pandemia. Dos, que no haya entrega ni subordinación a los grupos monopólicos y al negocio, ni de salud, ni de farmacéutica, ni de las clínicas privadas. ¿Y cómo se evita eso? Con una política pública diferente basada en la intervención de la gente y en una conciencia, doctor, de si usted quiere o no preferir la salud pública y la salud de la gente. Ahora es que la puerca tuerce el rabo. Los rusos, los chinos y los americanos te digan que tienen la vacuna, ¿qué tú vas a hacer? Buscar vacuna. A comprar vacuna, ¿verdad? Sí, pero hay mil formas de comprar vacunas. Probablemente no es lo mismo comprársela, para poner un ejemplo, a Rusia o a China que comprársela a Inglaterra. Sí, aquí no es lo mismo comprársela a los 7 laboratorios del mundo, que usted sabe más que yo de eso, que comprarla de otra forma. No es lo mismo eso que incorporar fórmulas alternativas por encima de lo que digan los organismos que controlan y el negocio de la salud a nivel del planeta. Por eso mi ejemplo comenzó por Bolivia, comenzó por el propio Ecuador, comenzó por situaciones que tienen que ver con la tradición milenaria incluso de los pueblos aborígenes. Lo que pasa es que hay resistencia para eso en nombre de una dictadura del conocimiento impuesta por los que tienen el control del poder. Entonces el primer problema es el sanitario. Y dije, el segundo problema, que era donde yo entraba, es el problema de tipo ecológico y ambiental de este país, el desastre. ¿Cómo es posible que el país siga llevándose en esa dirección si estamos pensando en el desarrollo de sus propias fuerzas y de sus propias capacidades? ¿Cómo es posible que Barrigol, que se ha llevado 38 cañadas y fuentes de agua, nada más con el impacto de la presa de Cola del Yagal, no hable de otra cosa? Mire, doctor, mire eso que está pasando ahí en televisión. Eso es justamente en el día de ayer en la mañana, donde Barrigol fue a simular engañosamente una licencia social al pueblo del Naranjo, que es un pueblo que está pegado en el muro de la presa de Cola del Yagal, donde hay millones de toneladas de lodo tóxico. ¿Pero usted es Cotuí? Sí, ayer. Eso es ayer en la mañana. Gente que han estado aquí, Fernando. Esos son los que han estado aquí, que ayer lo que hicieron fue frenar a la minera y decirle, ustedes no nos van a volver a engañar aquí. Aquí lo que se necesita es la reubicación de estas comunidades, tal y como incluso se acordó de hecho con el gobierno pasado y duraron 2 años dando vueltas para no hacerlo porque se imponía la minera. Aquí han dicho que el gobierno le cobró ya a la Barrigol eso y que no se lo ha pasado a ellos. No, pero lo hemos dicho aquí más de una vez. Lo primero es que la Barrigol es responsable porque es parte de la dueña del negocio. Pero ellos entregaron el dinero. No, ellos entregaron ellos entregan el dinero correspondiente al 5%, primero mal calculado y en segundo lugar sobre un contrato oneroso y mafioso, que es el contrato que sirve de base a la explotación minera de Barrigol. Fernando, doctor, pero vamos primero a conseguir lo que queremos y después le decimos mafioso. No, yo tengo que decir lo que es el contrato para que todo el mundo lo sepa. Y además todo el mundo lo sabe. A pesar de ese contrato, es cierto que esa empresa ha entregado al gobierno dominicano
lo que le corresponde según ese contrato hecho en esas condiciones, entregar al Estado Dominicano. Casi 5.000 millones de pesos en 6, 7 años. De lo cual supuestamente han enviado a Cotuí 800, para las 3 provincias de impacto, supuestamente 850 sumados, 50 en una ocasión y 200 cada año, como si fuera una cosa fija el tema del negocio, porque hasta inventan, hicieron mañas para poder justificar el problema de la entrega de esos recursos. ¿Dónde están los 4.000 y pico de millones de pesos? ¿Qué se ha hecho? Por suerte, las autoridades que entran han dicho ahora que lo que ha sucedido durante todos estos años ha sido un engaño y un robo a las comunidades. Por lo menos lo dicen los que han hablado públicamente. Entonces, si eso es así, una de las cosas que hay que hacer es sentarse con Barrigol a discutir cuáles son los términos, que no venga Barrigol a decir que ese es un contrato maravilloso, que lo están haciendo muy bien ahí y que ellos van a ampliar la inversión. Doctor, usted sabe que si querer simular como pasó ayer, una licencia social y a engañar a la comunidad, y a ponerla que firmen casa por casa, como si estuvieran autorizando la construcción de la nueva presa de Cola, cuando aquí este país todavía no sabe bien lo que puede pasar ahí. No se olvide que ellos vinieron aquí a este programa a denunciar, sobre todo después que pasó lo de Brasil, con el derramamiento de Bramadino y la ruptura de esa presa de Cola de Bramadino, lo que puede pasar ahí. Yo pienso que hasta la costa este de los Estados Unidos van a sufrir si ese muro de esa presa de Cola se rompe. Pero si una licencia social se puede buscar así unilateralmente. Pero claro que no. No tiene que necesariamente para ser aceptada ser coordinada por un organismo estatal o algo así. Absolutamente que sí, pero ellos están buscando cómo decir públicamente que las comunidades apoyan que se haga otra presa de Cola. Ajá. Y la quieren hacer justamente en una zona. Primero se hablaba de la Loma de los Siete Picos, hacia Yamasá y Monteplata. Después se habla de Cuance, se habla de la zona de Maguaca, que son puntos de esa zona y de esa cordillera, o con población o de altísima producción cacautalera y cafetalera. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha estudiado eso? Yo no estoy diciendo que no se haga, lo que estoy diciendo es que hay que sentarse a estudiar el problema y que usted no puede poner a Drácula que le administre el banco de sangre, Barry no puede ser juez y parte, no puede ser su propio abogado. Fernando, ese es el gran problema que está planteado. Yo no sé si yo creo que tú lo haces porque te veo siempre con tu agenda en la mano. Tú llevas tu vida, tu agenda, tu compromiso. Nosotros tenemos la agenda correspondiente al 2019. Tenemos aproximadamente que ya es una agenda vieja, ¿verdad? En aprovechar el papel, tenemos aproximadamente unos 40 o 50 temas. Temas para, después que pasen las elecciones, comenzar a hablar de esas cosas, porque ahora la política se lleva todo. Y uno de esos temas es Cotuí. Tú sabes que hay una neblina sobre la provincia María Trinidad Sánchez Ramírez, que no hace que uno vea claro. Pueblo Viejo, Barrigol, Oro, el Potosí por allá, en América del Sur. La familia, ¿cómo se llama una familia que busca cuarto ahí? Rosario. La familia Rosario. La presa de Colas. El otro día me encontré con Yarul, un árabe amigo mío, y le dije, ¿tú eres que está trabajando? Dice, no, yo trabajé en la primera presa de Colas cuando se construyó el asunto. Pero el cuento es que el 5%, Aniana Vargas en Bonao, luchando por el 5%, la contaminación, Pinalitos. Entonces, yo tengo una confusión y es el trabajo que yo quisiera poder hacerlo, de cuál es la realidad, pero comenzar, mira, ahí los chinos tienen una mina pegada de Cotuí, que es de cobre, ahí mismito en Piedra Blanca, y nadie menciona esa. ¿Cuál? La otra que está ahí. No, usted dice Cormidón. ¿Perdón? Cormidón. Sí, Cormidón. Está en Maimón. El gobierno en chino Copey, en la zona de Copey. Que tiene otros minerales, pero sí, básicamente... no, de oro también. Hay oro, ahí hay plata, pero básicamente es de cobre. Lo que te quiero decir es... De cobre Falcón. Este país se merece que un organismo invierta y que investigue todo ese proceso minero, pero de esa provincia, que no vamos a hablar de Falconbrit y las 7
las 7 lomas que van a explorar, porque está en el contrato, sino de Cotuí. Y quiero aprovechar y preguntarte, el caso de eso, de esa gente que ya le están cansados de decir que lo que quieren es una reubicación y le sacamos unos números y no es tanto tampoco. Poner a esa gente en otro sitio donde su vida no esté pendiente no cuesta demasiado dinero, además ese dinero ya se pagó. Así es. Y está ahí. ¿De cuánto estamos hablando y de cuántas familias? En el caso de las familias a reubicar, se acaba de hacer un censo hecho por una empresa privada, contratada por el Ministerio de Energía y Minas, con la visión social y la participación social en el proceso de observación de lo que hacían, y se determinó que ahí hay alrededor de 425 a 450 familias. Efectivamente. Cuando tú hablaste de dosificación de agua, me están escribiendo, ¿de qué fue que tú dijiste? ¿Que no, le dan cuánto? ¿5 galones? Estoy diciendo que le dan botellones de agua, 5 botellones de agua a la semana a cada familia. Familia. Para el consumo humano. Porque no se puede beber la no se puede, pero no solo para el consumo. Si usted no se la puede beber, probablemente no se puede bañar tampoco. No, por eso no hay, por eso la situación, por ejemplo, de las enfermedades vaginales, de las enfermedades en los niños, de los problemas de piel, son gravísimos en esa zona. Y no solo eso, el cáncer en esa zona, no me lo estoy inventando, y a mí que no me vengan a decir ahora que dónde está el estudio médico que hicieron. Eso está ahí. Lo que quería decir con toda esta cosa, ese es un solo problema. Es un solo. Ese es un solo problema, lo otro es otra cosa. Pero que tiene esa comunidad, el del agua, yo le estoy diciendo, el agua de consumo humano. Eso no tiene que ver a cómo está el oro ahora, ¿verdad? No. Eso doctor, no está hablando doctor, hace años, quien primero daba el agua era la mina. Y después el gobierno decidió darla al gobierno. Y al día de hoy, a esta hora, dígalo con toda responsabilidad que es así, el gobierno dominicano le lleva agua en camiones a la gente, en botellones. Tienen los botellones puestos y le ha ido reduciendo la cantidad independientemente de la población. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que si el gobierno y la minera dicen que hay que darle el agua a la gente porque el agua no sirve, ¿quién la dañó si ellos vivían felices ahí? No fue la minera. Entonces, que no me venga Juana Barceló a decir que no hay impacto ecológico, que no hay impacto ambiental, que no han destruido. Ahí no hay una mata de cacao que dé un grano de cacao que no sea un fifí, si lo da. Ahí no hay una mata de plátano que sirva. Y usted coge un mango que lo ve verdecito en la mata y le pone la mano y lo abre así y le sale la podredumbre. Eso lo hemos demostrado aquí, lo hemos enseñado en este programa. Entonces, esa realidad tiene años. Y dinero ha habido y hay para eso. Barry está hablando de que quiere ampliar para generar 400 empleos directos. 400 empleos. Solamente mudando a las comunidades, ellos le dan vida, alimento, trabajo, riquezas, propiedades a 400 familias. Familias, no personas. Solamente mudando, y eso cuesta 24, 25 millones de dólares, 1.200, 1.300 millones de pesos, son 3 centavos. Si eso se va a resolver, ¿quién le toca? Ahora mismo, vamos a resolver. Al gobierno que le toca. ¿Pero qué? Se llama el funcionario. No, eso depende fundamentalmente ahora del Ministerio de Energía y Minas, pero como este país es presidencialista, de quien depende es de Luis Abinader. Porque es así, doctor. Por eso que usted se fue a Trujillo. Porque este país es un país presidencialista. Aquí no valen organismos. Por eso es que hay que democratizarlo. Y la conquista de la democracia es un acto de responsabilidad y es un acto de amor frente a un pueblo que tiene años produciendo riqueza. Doctor, coño, ahí están sacando oro desde Colón. Sí, y la gente muriéndose. Y Juana Barceló hablando caballero de que nosotros vamos a ganar, que los precios del oro. ¿Sabe lo que está pretendiendo esa minera? Hacer 2 presas, no una, no, son 2 presas de colas más. En vez de esa que está al borde, porque ya está llena prácticamente. La han subido casi al doble del muro. Si esa era la proyección, ellos sabían lo que iba a pasar. Queda mucho, ¿eh? Queda mucho. Que si queda. Que si queda mucho oro. Ahí. Sí. Pero ella estaba dando datos ayer. Primero que no son confiables, pero estaba dando datos, vamos a creerle los datos. Lo que ella estaba dando ayer, es poco sacar 1 millón de onzas de oro en el año. Y proyécteme eso, y que sí va bajando la ley, como ellos dicen, o sea, la cantidad de oro o de gramos por tonelada, sí va bajando. Por eso ellos dicen que para que la mina no reduzca los empleos, tiene que ampliarse. ¿Sabe cuánto es la ampliación, doctor? Y ya ellos se reunieron con el presidente actual, porque aquí vino hace 2 semanas Mark Bristow,
que es el show de Barry a nivel global, y vino y se reunió con el gobierno saliente y con el gobierno entrante. Eso es verdad. Pero él ha venido ya 2 veces este año a este país de porquería para muchos emporios mundiales, por lo que eso significa. Aquí confirmaron la semana pasada, doctor, que en Calderón de Santiago, de Dajabón, en la concesión Neita, acaba la empresa Unigol de informar la aparición de una mina de oro, de un yacimiento confirmado. ¿Y esa no es la que es común con Haití? Está en la misma zona, está dentro del área. Dentro del área. Pero este yacimiento en particular, ellos anuncian que tiene un rendimiento 4.2 veces superior al de Barrigol. Ahí, ¿y es de óxido o de...? Ese es de óxido también, es de óxido. Por eso es que hay que ver las cosas. Y el mismo problema está planteado en San Juan de la Maguana. Entonces este país tiene ciertamente en el tema minero una responsabilidad, y yo lo digo, por eso, cuando yo hablo del tema ecológico... Ustedes no se oponen a la explotación minera, sino a la racionalización de la explotación. Bueno, en el caso del Observatorio de Políticas Públicas, del Espacio Nacional por la Transparencia de la Industria Extractiva, que tiene más de 150 organizaciones en todo el país que trabajamos el tema minero y que participamos de la Comisión Nacional Haití República Dominicana, que aborda el tema de la transparencia en la industria extractiva. Nosotros no somos antimineros por principio, porque no hay forma de que los seres humanos no tengan que relacionarse con la naturaleza haciendo extracciones de todo. Probablemente yo no hablara por celular si no hubiese industria extractiva. Es verdad. Que aunque no se pueda... Después que se determine el costo del mineral, porque tú sabes que todos los minerales de extracción, inclusive el mismo oro, cuando es en la superficie no es lo mismo que está profundo. Más o menos, cuando ya se determine el costo de la extracción y de la... ¿Qué porcentaje usted entiende que sería justo para el inversionista y para el Estado? Porque ahora creo que es un 3% lo que... Yo me voy a quedar en el tema de la política hacia el sector. Porque usted sabe que mañana viene para acá Marisa Ruiz Escoto, y viene a tratar justamente el tema Barry, mina, dinero, peso a peso se lo vamos a tratar aquí para que ustedes vean los cuadros, que esté atenta a la gente para que vean si aquí hay o no posibilidades de eso, y si esa mina que se ha llevado la riqueza de este país, habiendo invertido alrededor, contabilizado hasta el año pasado, de 85,000 millones de pesos, y probablemente cuando se incluye este año va a subir alrededor de 92,000 millones de pesos. Y de eso, imagínense cuánto es el 5%, calcule cuánto han dado a Cotuí, La Vega y Bonao, qué ha pasado con eso, si no ha sido estafada la comunidad y si no es una barbaridad que la gente vive en las condiciones que vive a pesar de haber producido tanta riqueza. Entonces, ese problema obliga a discutir el tema medioambiental, y a eso usted agrega Loma Miranda, el tema de los haitises, el tema de la extracción de los agregados en los ríos, lo que pasa con la industria metálica, con la industria minera no metálica, lo que va a pasar en este país que ya hizo concesiones sobre tierras raras para la zona de Pedernales, lo que efectivamente está pasando con la bauxita, que no tenemos mina de bauxita, pero aquí hay negocio de bauxita, irregulares, con problemas, con una cantidad de corrupción detrás que nadie se lo imagina. Entonces, cuando yo le hablo del problema ambiental y el problema ecológico como un desafío de política pública del presidente, del gobierno, del PRM y de los que se van a hacer con el control del Estado, estoy hablando de eso ahora. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Quiénes son los beneficiarios de eso? Barry es un superpoder en este país, nadie le pone coto. ¿Por qué no aprovechar ahora y decirle a Barry, venga, vamos a sentarnos? Ustedes se quieren expandir, sí, ¿cómo lo quieren hacer? Venga, ¿dónde están los estudios? Dame la rentabilidad, ¿cuál es el estudio de impacto? ¿Dónde está eso? Vamos a discutir con las comunidades a ver qué piensan. Entre por ahí, eso fue lo que pasó ayer. Que han engañado tanto a la gente, que fueron a engañar otra vez, la gente lo sacó de la comunidad del Naranjo y se lo dijimos, lo van a sacar de todas partes y lo van a sacar no solo con el apoyo nuestro, sino con el apoyo de todo el país, porque la República Dominicana no puede seguir siendo manejada ahí. Y el tercer elemento de crisis es la crisis que tiene que ver con los elementos sociohumanos, que son los que más hemos tratado en este país y que con el decir primero la gente, como lo hizo el presidente electo en la 27 de febrero, el mismo día 5 de julio, cuando dijo, soy el presidente, aunque hay que esperar los resultados, cuando él dijo eso, que la gente estaba pidiendo, lo queremos preso, él dijo a la gente que iba a cumplir sus promesas.
Y sus promesas entrañan un tratamiento transparente y responsable y no gobernar para las élites de multimillonarios que aquí se ha dado. Yo no quiero hablar de si está bien o no, ahora mismo lo puedo evaluar y lo he dicho, el nombramiento de un funcionario. Ahora, este país no puede estar en manos ni de los grupos de poder farmacéutico, ni de los grupos de poder de clínica, y mucho menos de los grupos tradicionales como el grupo Vicini, que han hecho de este país la porquería que tenemos hoy todos. Se necesita algo diferente y que esto respire. Y para que esto respire hay que cumplir la ley, hay que ser transparente, hay que ser responsable. La gente tiene que participar y debemos crear las bases de una República Dominicana nueva. Doctor, cuando yo le he hablado a usted y le he dicho, este país necesita una transición. Y aunque el gobierno de Abinader y del PRM no lo entiendan, aquí se va a vivir y se está viviendo una transición. Por eso lo más importante no es si es un funcionario o si es otro, sino cuál es la política y cuál es el compromiso que se hace de cara a una sociedad que está esperando una cosa. Si ese gobierno no entiende lo que le dijo el pueblo, mire, quién le ablandó, quién dobló, quién arrodilló, quién venció al PLD danilista y al PLD de Leonel, al PLD como forma corrupta de dirigir el Estado dominicano, fue el pueblo de este país movilizado. Si el PRM y Abinader no entienden eso, entonces van a tener un país que va a exigir lo mismo y en breve plazo, por una razón elemental, porque esta crisis, esas tres grandes crisis, la sanitaria, la crisis del desastre ecológico y la crisis que implica la crisis sociohumana, obligan a que el desafío de este gobierno dé respuesta a tres salvamentos: salvar la crisis, el país del tema sanitario, de la crisis sanitaria, salvar el país del desastre ecológico y salvar este país de la crisis social y humana en que las políticas neoliberales lo han metido. Eso es lo que yo empiezo, que son los tres grandes desafíos del gobierno del presidente electo y que tomará posesión el próximo domingo. Bien, Fernando, hay una palabra que en las participaciones tuyas tú no has usado mucho. No quiero decir que no la has usado, ni tampoco quiero decir que no te importa, sino que a nombre de Félix, que lo hablamos Félix y yo, te queremos pedir un programa que dentro de esos tres puntos... Antes que me lo pida, y hay una cosa clave dentro de eso, y además tiene mucho que ver con las decisiones que está tomando este gobierno y que está obligado a tomar en lo inmediato, que tiene que ver, por ejemplo, con la reventada Punta Catalina, que ahora la prendieron y volvió y se armó otro problema de tipo técnico, de lo mismo que había advertido el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, Enriquito y estos compañeros, que es el tema eléctrico. Bien. De acuerdo, ese tema es un tema fundamental, porque además no es verdad que quien da más dinero al Estado dominicano es Barrigol y la mina de oro, no es el sector eléctrico. Queremos, aunque sea otro programa, hablamos del eléctrico, sino algo que, vuelvo y te repito, lo hablé con Félix ayer y hoy, y es que nadie menciona el golpe que está recibiendo la clase media de aquí. Te dice, van a seguir con la ayuda social, es muy justo, porque la gente no puede pasar hambre, los gobiernos son para eso. Y los sectores de poder y los laboratorios, muy bien, esa gente no se le puede entregar porque se tragan a uno. Cuando tú vienes se lo tragan entero. Así es. Pero la clase media, esa clase que el FASE beneficia al patrón y la cajita beneficia al pobre, pero ¿y la clase media que se está derrumbando? Doctor, no se está derrumbando la clase media. ¿No se está? No se está derrumbando. Escuche, yo no difiero de usted probablemente, pero escuche, hay que saber tener cuidado cómo se plantea la cosa. Aquí cuando se habla de clase media, aquí se habla no solo de una parte de la población, es un extracto social bastante definido. Yo soy clase media, yo no soy clase trabajadora, yo no soy un obrero, no soy un campesino, no soy un chiripero, ni soy desempleado siquiera, pues soy maestro. Pero yo no soy de la misma clase que tú. ¿Socialmente? Sí. No, porque usted tiene... Yo creo que sí, pero tú crees que no. No, pero somos de la misma clase social. Que yo soy de la... yo socialmente tengo accesos que usted tiene, pero hay otros que no los tengo. Ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa es que yo tengo empleado y tú no. Exactamente, por tanto, usted no es clase media, usted es un empleador. Pero entonces no tenemos los mismos ingresos tú y yo. Tenemos los mismos ingresos y el mismo estatus de vida. Usted no se recuerda que vos, cuando se refirió a los trabajadores de Falcon en aquella época, decía los trabajadores privilegiados. Sí. Pero eso era por el nivel de ingreso. Sí. Pero el nivel de ingreso ni el nivel de vida ni el nivel de riqueza. Es un factor de la riqueza.
Un factor. Sí, pero la Pues, palabra mire, riqueza no la usa en clase media aquí. sí, no, sí, porque riqueza Habla de es ingreso, no de riqueza es lo que usted tiene. Sí, hombre. ¿De acuerdo? Entonces, lo que le quiero decir es, mire, la clase media es un conjunto de capas sociales. No es una No capa. es una sola. Es un conjunto de capas que vos la dividió como en 18. Clase media, pequeña burguesía, pobre, muy pobre, paupérrima, etcétera. Todo el mundo sabe eso. Entonces, esa clase media, aquí no es, míreme, no es clase media, ni es clase un cuarto, ¿Y por qué ni un octavo. Perdón, ¿y por qué en la época de la Revolución le tenían tanto miedo a esa clase? Precisamente por las capacidades que tiene, su acceso a la cultura y la posibilidad de la movilización social. Porque es un sector que intenta subir y ascender. Danilo es un hombre de origen... Ahí era que le decían, ahí era que le decían trepadores. Así. Danilo es un hombre de origen campesino, de origen rural. Sí. Pero es un hombre de clase media desde el origen, un pequeño campesino. Sí. Incluso lo de pequeño viene justamente del campo, no es siquiera del acceso, Seguro. se traslada. Y entonces, sin embargo, él hoy ni es una cosa ni es la otra, ni es clase trabajadora ni es clase media. No, y eso es otra clase Sí. política. Entonces, no clase política, yo estoy hablando económicamente. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que el conjunto de capas sociales que componen la clase media ha sido desbaratada por el modelo neoliberal. Ha sido destruido progresivamente y la mayor parte de la clase media ha pasado a ser clase trabajadora. Y le voy a poner 3 ejemplos. Un médico que es clase media de manera natural, es clase media de manera natural. El médico, por las formas de trabajo y de relación con los poderes y con las inversiones de capital, lo que ha pasado es a ser un trabajador de las ARS y de las AFP. Es que tú cada vez que hablas provoca un tema nuevo. Yo entonces ahora te pregunto. Y los maestros. Espera, yo ahora te pregunto. Y los maestros también. Fernando, ¿y por qué los pueblos hemos aceptado que su dirigencia política no trabajan? Elemental, por un problema de la conciencia, que es lo que se ha ido cambiando en este país, y esa conciencia colectiva cambiando. Y el mayor jalón, y usted, óigame bien, así como usted dice, a Danilo lo vamos a evaluar dentro de qué sé yo cuántos años, yo le dije, mire, de aquí a unos meses usted va a valorar, se lo dice Fernando Peña en público, en forma diferente, el aporte social, humano y político que hizo ese movimiento poderoso de la nación dominicana de los últimos años que se llamó Marcha Verde. Asimismo, usted lo va a tener que valorar, porque ese fue el que ablandó y Ustedes dobló al secuestraron PLD. un sentimiento, hombre. Pero Ustedes secuestraron un ablandó sentimiento. ablandó y derrotó el danilismo y el PLDismo, y eso, como no es un factor político, tuvo que cosecharlo alguien. ¿Quién lo Porque cosechó? fue la Marcha Verde que votó. ¿Quién? El que votó No, no, el yo 53%. yo lo que le aseguro es que usted me diga a mí, ¿quién movilizó Perdóname. miles de gente y millones de personas Yo no en quiero, este país? ese es otro tema. Ajá. Fernando, nos vemos hasta mañana. Gracias. De acuerdo. No, nos vemos mañana a través de Marisa. Con Marisa.